Imagina por un momento que la historia más famosa de la filosofía, la alegoría de la caverna de Platón, no es una historia de hace 2000 años, sino un manual de instrucciones para tu vida. ¿Y si la cueva no está hecha de piedra, sino de pantallas? ¿Y si las sombras que ves no son proyecciones en una pared, sino las narrativas virales, las noticias falsas y los algoritmos que te mantienen cautivo? Este vídeo no solo te contará la historia, sino que te dará las herramientas para que tú, sí, tú, empieces tu propio y épico viaje para salir de la prisión digital. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que crees que es real? Capítulo 1. ¿Por qué la caverna sigue viva? Imagina que todo lo que crees que es real, no lo es. Imagina que pasas tu vida entera encadenado, mirando una pared, y que la única realidad que conoces son las sombras que danzan frente a ti. Y ahora, imagina que, de repente, alguien te libera y te obliga a mirar al sol. Este es el viaje que nos propuso Platón hace más de 2000 años. Pero, ¿qué tiene que ver una cueva con personas encadenadas y sombras proyectadas en una pared con tu vida en el año 2025? La respuesta, sorprendentemente, es todo. Porque la alegoría de la caverna no es solo una historia antigua. Es un mapa. Un manual de instrucciones para entender, y si tienes el valor, escapar de la prisión digital en la que vivimos. Hoy, la caverna no está hecha de piedra. Sus paredes son pantallas, sus sombras son narrativas, y sus cadenas son los algoritmos que nos mantienen fijos en un mismo lugar. Y aquí, en la era de la posverdad, la caverna es más real y más opresiva que nunca. Y el objetivo de este vídeo no es solo contarte la historia de la caverna, sino darte las herramientas para que tú, sí, tú, el que está viendo esto, puedas comenzar tu propio viaje fuera de ella. Pero para entender el viaje, primero debemos entender la prisión. Platón nos la presentó como una cueva oscura y profunda. En su interior, un grupo de prisioneros. Desde su nacimiento, están encadenados de pies y cuello, sin poder mover la cabeza. Lo único que pueden ver es la pared que tienen delante. Detrás de ellos, a lo lejos, un fuego arde. Y entre el fuego y los prisioneros, un muro bajo. Por encima de este muro, pasan personas que llevan todo tipo de objetos, figuras de animales, estatuas, utensilios. El fuego proyecta las sombras de estos objetos en la pared que los prisioneros están obligados a mirar. Para ellos, estas sombras no son proyecciones. Son la única realidad. Las únicas cosas que han visto en sus vidas. Escuchan los ecos de las voces de los portadores de objetos, y asocian esos sonidos con las sombras, creyendo que son las sombras mismas las que hablan. Para ellos, lo que perciben es la verdad absoluta. No hay otra cosa. Nunca han sabido que existe algo más allá de esa pared. No saben lo que es la luz real, ni la libertad. No saben que son prisioneros. Creen que están viviendo en el mundo real. Ahora, piensa en esto. En tu propio mundo. ¿Qué es esa pared que tienes delante? Podría ser la pantalla de tu teléfono. O la de tu ordenador. ¿Y las sombras que ves? Noticias. Títulos virales. Opiniones de influencers. Trolls de redes sociales. Narrativas políticas cuidadosamente construidas. Imágenes retocadas. Piénsalo. Cientos, miles de millones de personas, encadenadas a una misma pared, consumiendo las sombras que se proyectan. Pero a diferencia de los prisioneros de Platón, que solo veían sombras de objetos, nosotros vemos sombras de ideas. Las narrativas se proyectan ante nosotros con tal convicción, con tantos me gusta y comentarios, que las aceptamos como la verdad. Un post de Instagram se convierte en un canon de belleza. Un titular incendiario se convierte en un hecho. Un meme se convierte en una ideología política. Y la realidad que hay detrás, la verdad sin filtros, la dejamos de lado. O peor aún, la ignoramos por completo, porque no encaja con la sombra que nos han enseñado a aceptar. Platón quería que nos preguntáramos, si lo único que has visto en tu vida son sombras, ¿cómo podrías saber que existe un sol? Y la pregunta para nosotros hoy es aún más compleja. Si vivimos en una era donde las sombras son tan convincentes, tan interactivas, tan diseñadas para ser adictivas, ¿cómo podemos siquiera empezar a sospechar que hay una luz real? La posverdad, el concepto de que los hechos objetivos son menos influyentes que las emociones y las creencias personales, es la manifestación moderna de esta caverna. No se trata solo de mentiras, sino de la creación de una realidad alternativa. Un lugar donde la verdad no importa tanto como lo que se siente verdadero. Un mundo donde el sentimiento de pertenencia a una tribu, la validación de tus creencias, es mucho más fuerte que el deseo de encontrar la verdad. Es un entorno donde el mito y la emoción tienen más peso que el dato y la lógica. ¿Te suena familiar? Piénsalo.
¿Cuántas veces has discutido con alguien en línea, y no importa cuán sólida sea tu evidencia, la otra persona simplemente no se mueve de su posición? Su realidad, su caverna de sombras, es demasiado cómoda. Las cadenas son demasiado familiares. La idea de que el mundo podría no ser lo que han creído toda su vida es simplemente demasiado dolorosa, demasiado aterradora. El propósito de este vídeo es ir más allá de ese dolor. Queremos entender la anatomía de esta prisión. Queremos examinar las cadenas que nos atan. Queremos hablar del miedo que nos impide mover la cabeza. Y, lo más importante, queremos hablar de cómo se siente la luz del sol cuando finalmente la encuentras. La caverna de Platón no es una anécdota filosófica. Es una descripción perfecta de nuestro presente. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados, no como individuos, sino como sociedad. Así que, si estás listo para cuestionar la realidad que te han vendido, si estás dispuesto a confrontar las sombras que te han definido, si tienes el coraje de enfrentarte a lo que te asusta, entonces quédate. Porque la primera parte de este viaje es entender exactamente cómo se construyen las sombras que nos mantienen cautivos. Es hora de entender la anatomía de la ilusión. Es hora de despertar en la sombra. Capítulo 2. Despertar en la sombra, la anatomía de la ilusión. Acabas de tomar una decisión valiente. Decidiste seguir viendo, a pesar de que el primer capítulo te pidió que te cuestionaras todo lo que das por sentado. Y eso, en sí mismo, es el primer paso para salir de la caverna. Es un pequeño movimiento, un microgancho, un despertar en la sombra. En la caverna de Platón, los prisioneros solo veían sombras. Y por lo tanto, no tenían un marco de referencia para saber que existía algo más. Sus cadenas eran literales, de hierro y piedra. Pero en nuestra caverna moderna, la que está en tu pantalla, las cadenas no son de metal. Son invisibles. Y están diseñadas para que no te des cuenta de que las llevas puestas. La primera cadena se llama la burbuja de filtro. Piénsalo así, los prisioneros de Platón solo tenían una fuente de información, las sombras de los objetos que pasaban por el muro. Su realidad era unidireccional, limitada y sin cuestionamientos. Nosotros tenemos algo similar, pero infinitamente más complejo y personalizado. Los algoritmos de las redes sociales y los motores de búsqueda no te muestran el mundo tal como es. Te muestran una versión del mundo que creen que te va a gustar. Basándose en tus clics, tus me gusta, tus búsquedas y tus interacciones, el algoritmo te encadena a una realidad que te valida y te refuerza. Si te interesa una narrativa política, el algoritmo te dará más. Si te gusta un cierto tipo de contenido, te inundará con él. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu visión del mundo se estrecha. Empiezas a vivir en una cámara de eco, donde solo escuchas a personas que piensan como tú. Las sombras que ves en la pared de tu pantalla no son una representación de la realidad, son un reflejo de ti mismo. Te muestran lo que quieres ver. Y así, nos encadenan a nuestras propias creencias, haciéndonos pensar que nuestra burbuja es el universo entero. La segunda cadena se llama la narración como verdad. Los prisioneros de Platón escuchaban los ecos de las voces y los asociaban a las sombras. El sonido del portador de la estatua de un león se convertía en el rugido del león. La historia, la narrativa, estaba ligada de forma inseparable a la sombra. Hoy, esto es más cierto que nunca. No consumimos hechos. Consumimos historias. Una noticia sobre un evento complejo no es solo un conjunto de datos, es una narrativa. Una con un villano, un héroe y una moraleja. Los políticos no dan discursos, cuentan historias. Las marcas no venden productos, venden narrativas de estilo de vida. Y las historias, a diferencia de los hechos, son mucho más fáciles de recordar, de compartir y de creer. Si una historia nos hace sentir bien, si nos da un sentido de propósito o pertenencia, la aceptamos como verdad, incluso si carece de evidencia. La emoción se convierte en el criterio de la verdad, y la lógica se convierte en un obstáculo. Y así, las narrativas se convierten en sombras tan convincentes que ya no necesitamos ver los objetos reales. La tercera cadena es la más sutil, la ilusión de la libertad. Los prisioneros de Platón creían que eran libres porque no sabían que eran prisioneros. Nosotros, en la era digital, creemos que somos libres porque podemos elegir qué sombras consumir. Puedes seguir a quien quieras. Puedes comentar lo que quieras. Puedes elegir tu realidad. Pero esta es una libertad superficial, una ilusión. La elección que te ofrecen está limitada a las opciones que el algoritmo ha preparado para ti. Tienes la libertad de moverte dentro de tu burbuja de filtro, pero rara vez se te da la oportunidad de salir de ella. Un ejemplo. Piensa en el fenómeno de los memes de la verdad. Un pequeño chiste visual,
con una frase ingeniosa que resume una posición política compleja. Se comparte miles, millones de veces. Se convierte en una verdad aceptada por un grupo. Pero ese meme no es la verdad. Es una sombra simplificada, un eco de una realidad mucho más compleja, diseñada para ser compartida, no para ser entendida. Es el objeto en miniatura que los portadores de Platón llevaban sobre el muro, pero con un poder de replicación viral y un alcance global. Y aquí es donde las cadenas se entrelazan. Tu burbuja de filtro te da narrativas que se sienten verdaderas. Y estas narrativas, a su vez, te ofrecen la ilusión de que tienes el control y la libertad de elegir. La caverna moderna no te encadena con metal, te encadena con tu propia mente. Te convence de que lo que ves es la única realidad. Y para mucha gente, eso es suficiente. Para ti. Si de verdad queremos escapar, debemos reconocer que el primer paso no es correr hacia el sol, sino entender que el mundo que vemos no es la realidad, sino solo una de las muchas proyecciones. El siguiente paso, y quizás el más doloroso, es comenzar a mirar alrededor. A girar la cabeza. A confrontar la fuente de las sombras, incluso si nos lastima la vista. Ese es el momento del desgarro. El momento en el que la visión se rompe. Y es de eso de lo que hablaremos en nuestro siguiente capítulo. Capítulo 3. El desgarro de la visión, la dolorosa confrontación con la realidad. Si el capítulo anterior fue el despertar, este es el momento del dolor. Platón imaginó al prisionero liberado, obligado a levantarse y a girar la cabeza. Pero el prisionero no querría hacerlo. ¿Por qué? Porque lo único que ha conocido es la oscuridad de la cueva. La oscuridad es cómoda, es familiar. La luz, en cambio, es cegadora. Duele. Y la verdad, a menudo, duele. Imagina esa escena. El prisionero se levanta, sus músculos están atrofiados por años de inmovilidad. La oscuridad de la caverna ha hecho que sus ojos se acostumbren a las sombras. Cuando el liberador lo obliga a girar, a mirar hacia el fuego que proyecta las sombras, la luz le resulta insoportable. Le quema los ojos. Su reacción instintiva no es de gratitud, sino de resistencia. Quiere volver a la oscuridad, a la pared de sombras. Quiere volver a lo familiar, a lo que le es cómodo. Esta es la metáfora perfecta para el proceso de confrontar una creencia que ha sido fundamental en tu vida. Es el momento en el que te das cuenta de que esa historia que te han contado una y otra vez, esa narrativa que aceptaste como la verdad absoluta, no es lo que parece. Y duele. Duele porque te obliga a reevaluar no solo una idea, sino una parte de tu propia identidad. Piénsalo. Si eres parte de una comunidad en línea que se une por una narrativa, y de repente descubres que esa narrativa es una simplificación, o incluso una mentira, ¿qué sientes? Una mezcla de traición, de vergüenza y de pérdida. Te sientes traicionado por aquellos que te lo dijeron. Te avergüenzas por haberlo creído. Y pierdes el sentido de pertenencia que te daba esa narrativa. Es una crisis existencial en miniatura. Y es más fácil, mucho más fácil, rechazar la nueva información que aceptar el dolor. En la era de la posverdad, este dolor se amplifica. No se trata solo de que te digan que una noticia es falsa. Se trata de que te digan que la fuente de tu información, la comunidad a la que perteneces, la ideología que defiendes, está construida sobre cimientos frágiles. Y ahí es donde la disonancia cognitiva entra en juego. Es la incomodidad mental que experimentas cuando te enfrentas a una nueva información que choca con tus creencias ya establecidas. Para aliviar esa incomodidad, la mente humana tiene una tendencia poderosa a rechazar la nueva información, en lugar de cambiar la creencia. Imagina a un amigo que te muestra un dato irrefutable que contradice una opinión política que sostienes con firmeza. Tu primera reacción probablemente no será decir, «Gracias. He estado equivocado toda mi vida». No, tu reacción instintiva será defenderte. Cuestionar la fuente. Encontrar una excusa. Reafirmarte en tu creencia original, incluso si en el fondo sabes que estás equivocado. Es el instinto del prisionero que quiere volver a la comodidad de las sombras. Y aquí es donde los portadores de objetos modernos tienen un poder inmenso. Los manipuladores de narrativas, los creadores de noticias falsas, los agitadores en las redes sociales, saben de este dolor. Y lo explotan. En lugar de darte la verdad, te dan una narrativa que te protege de la incomodidad. Te dan una razón para rechazar al mensajero. Te dan un argumento para defender tu burbuja. Y te dicen, no, la luz no existe. Es una conspiración. Es una mentira diseñada para controlarte. Quédate aquí, en las sombras. Es seguro. Pero la alegoría de la caverna no termina ahí. Porque Platón nos dice que a pesar del dolor,
el prisionero es forzado a continuar. Es obligado a ir más allá del muro. Y ahí, lo que ve, es el camino. Un camino empinado y difícil. Un camino de ascensión. Este es el viaje del héroe. El prisionero se convierte en héroe en el momento en que, a pesar del dolor, a pesar del desgarro, decide seguir adelante. Decide enfrentar la incomodidad, aceptar que estaba equivocado y comenzar a buscar algo más. Es un camino solitario, porque cuando eliges salir de la caverna, dejas atrás a la mayoría de la gente. Dejas atrás a tus amigos que se sienten cómodos con las sombras. Dejas atrás las narrativas que te daban un sentido de pertenencia. Y es ahí, en esa soledad, donde comienza el verdadero viaje. Un viaje hacia la luz. Y ese viaje, la ascensión solitaria, es el tema de nuestro siguiente capítulo. Capítulo 4. La ascensión solitaria, el camino hacia la luz. Después del desgarro, después de ese dolor inicial de darte cuenta de que lo que creías no era la verdad, viene la parte más difícil del viaje, la ascensión. Platón describe un camino empinado y rocoso. Es un camino que el prisionero liberado debe subir. Y no tiene nadie a su lado. Es un viaje en solitario. Piensa en ese momento. Cuando te has dado cuenta de que una narrativa popular, una creencia ampliamente aceptada, es incorrecta. ¿Qué pasa después? La mayoría de tus amigos, tu familia, la gente que te rodea, sigue cómodamente en la caverna. Siguen viendo las sombras. Y tú, que te has atrevido a girar la cabeza, empiezas a sentirte solo. El camino de la verdad es a menudo el camino del aislamiento. La ascensión, en nuestro mundo, no es una subida física. Es una subida intelectual y emocional. Es un proceso de aprendizaje, de desaprendizaje y de reaprendizaje. Es el acto de buscar activamente la verdad, no de esperar a que te la sirvan. Y es un camino lento, con muchos obstáculos. El primer obstáculo es el miedo a la vergüenza. Si has creído en algo y lo has defendido con pasión durante años, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que has estado equivocado? Te sientes tonto. Te sientes expuesto. Y a menudo, la gente en la caverna no te lo pondrá fácil. Se reirán de ti. Te dirán, te lo dije. O peor, simplemente te ignorarán, porque tu nueva realidad no encaja con la suya. El miedo a ser señalado y ridiculizado puede ser una cadena más fuerte que cualquier algoritmo. El segundo obstáculo es la carga de la responsabilidad. Una vez que has visto más allá de las sombras, ya no puedes volver a la ignorancia feliz. La responsabilidad de buscar la verdad recae sobre ti. Ya no puedes simplemente aceptar lo que te dicen. Tienes que verificar. Tienes que contrastar fuentes. Tienes que leer y escuchar a personas con las que no estás de acuerdo. Tienes que hacer el trabajo. Y el trabajo es duro. Es mucho más fácil sentarse en la oscuridad y ver las sombras que subir una cuesta empinada hacia la luz. Y el tercer obstáculo es la soledad del pensamiento crítico. Cuando la mayoría de las personas se mueven en grupos, compartiendo la misma narrativa y validándose mutuamente, el pensamiento crítico te separa. Te hace el raro. Te hace el que pregunta demasiado. Te hace el que no encaja. Y la necesidad de pertenencia es una de las necesidades humanas más fundamentales. Salir de la caverna, en muchos sentidos, significa sacrificar la pertenencia a un grupo a cambio de la libertad del pensamiento. Pero hay una recompensa. La recompensa del viajero solitario. A medida que subes, la luz se hace más fuerte. Aunque al principio te duela, tus ojos empiezan a acostumbrarse. Empiezas a ver las cosas como son. Te das cuenta de que las sombras en la pared no eran la realidad, sino proyecciones de objetos reales. Y cuando miras hacia atrás, hacia la caverna, te das cuenta de que la prisión de sombras era mucho más pequeña y limitada de lo que creías. El mundo real es inmensamente más grande, más complejo y más fascinante. El prisionero de Platón sube por ese camino empinado. A su alrededor, empieza a ver los objetos reales de los que las sombras eran meras copias. Ve la estatua del león, no su sombra. Escucha el sonido de la voz, no su eco. Cada paso es un descubrimiento. Cada paso es una pequeña victoria. Y cada paso lo acerca a la meta final. La meta del viaje del héroe. La meta de ver el sol. Y una vez que llegas a la cima, una vez que tus ojos se han acostumbrado a la luz, una vez que ves el sol por primera vez, todo cambia. Todo. Es una experiencia abrumadora. Es una revelación. Y es de eso de lo que hablaremos en el siguiente capítulo. De lo que significa ver el sol de la verdad por primera vez. Capítulo 5. El sol de la verdad, el conocimiento como cegadora libertad. Después de la dolorosa ascensión,
El prisionero liberado finalmente sale de la cueva. Pero la visión del sol no es un momento de euforia instantánea. La luz es tan intensa, tan abrumadora, que lo ciega. Al principio, no puede ver nada. La luz que ilumina el mundo es, al principio, una fuerza destructora de la visión, no una fuente de conocimiento. Esta es la lección más profunda de la alegoría para nuestra era. La verdad sin filtros no siempre es lo que esperamos. A menudo, es más compleja, más matizada, y más aterradora de lo que las narrativas de la caverna nos hicieron creer. Y para poder procesar esa verdad, debemos aprender a mirar poco a poco. Platón nos dice que el prisionero, para acostumbrarse a la luz, debe primero mirar las sombras de las cosas, luego los reflejos de las personas en el agua, luego las personas y los objetos mismos, y solo al final, podrá mirar al sol directamente. Este es un proceso. No puedes pasar de la oscuridad total a la luz total sin un periodo de ajuste. En nuestro mundo, este ajuste es crucial. Cuando sales de tu burbuja de filtro y empiezas a ver la realidad tal como es, te das cuenta de que nada es tan simple como parecía. El villano de tu narrativa no es un monstruo de un solo matiz, sino una persona compleja con motivaciones que quizás no entiendas. El héroe que admirabas tiene defectos y contradicciones. Los problemas del mundo no tienen soluciones simples ni rápidas. La política no es un partido de fútbol. La ciencia no es una serie de hechos inmutables, sino un proceso de búsqueda y revisión constante. Y este nuevo nivel de complejidad es a la vez una libertad y una carga. La libertad radica en que ya no estás atado a las narrativas simplistas que te controlaban. Tienes la capacidad de ver el mundo con todos sus colores y sus grises, en lugar de en blanco y negro. Pero la carga es que ahora tienes que vivir en ese mundo, con toda su ambigüedad. No hay respuestas fáciles. No hay héroes ni villanos puros. Y a veces, la verdad es incómoda. La verdadera libertad intelectual no es tener la respuesta. Es tener la capacidad de hacer las preguntas correctas. Es la capacidad de dudar de tus propias creencias. Es la capacidad de aceptar que no lo sabes todo. Y el sol de la verdad te ilumina con una verdad fundamental. El mundo es mucho más vasto y complicado de lo que te dijeron. Y eso es aterrador, pero también es increíblemente liberador. El prisionero, ya acostumbrado a la luz, mira a su alrededor y ve el mundo en todo su esplendor. Ve el cielo, los árboles, las estrellas, y por fin, el sol mismo. Y se da cuenta de que el sol es la causa de todo lo que veía en la superficie. Es la fuente de la luz, la fuente de la vida. Y reflexiona sobre lo que dejó atrás. Sobre la caverna. Sobre los honores y las alabanzas que se daban entre los prisioneros por ser los más rápidos en identificar las sombras. Y se da cuenta de lo ridículo de esas alabanzas. Las sombras ya no tienen sentido para él. Pero la historia no termina ahí. La alegoría de Platón tiene una segunda parte, quizás la más importante de todas. Y es regreso. El prisionero liberado, el que ha visto el sol, no se queda fuera disfrutando de su nueva realidad. Vuelve a la caverna. ¿Por qué lo haría?, te preguntarás. ¿Por qué volvería a ese lugar de oscuridad y miseria? Porque tiene un deber. Porque ha visto la luz, y no puede dejar a sus compañeros en la oscuridad. Y ese regreso a la caverna, esa confrontación con las mismas personas que él era, es quizás el acto más heroico de todos. Y es el tema de nuestro próximo capítulo. El regreso a la caverna, y el deber del redescubrimiento. Capítulo 6. Regreso a la caverna, el deber del redescubrimiento. El viaje del héroe no termina con el triunfo. No termina cuando el protagonista encuentra la verdad. Termina cuando el héroe vuelve a casa. Y en la alegoría de Platón, ese regreso es a la misma prisión de la que escapó. El prisionero que vio el sol decide volver a la caverna. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué volvería a un lugar de oscuridad, de miseria, donde las sombras son la única realidad? La respuesta de Platón es que el verdadero conocimiento no es solo para uno mismo. Es un regalo que se debe compartir. Es un deber. Es una responsabilidad. Y esa es la parte más difícil del viaje, porque no se regresa a ser un salvador, se regresa a ser un extraño. Imagina la escena. El prisionero desciende. Sus ojos, acostumbrados a la luz del sol, ahora no pueden ver en la oscuridad de la caverna. Tropezará. Se sentirá desorientado. Sus viejos compañeros, los que siguen encadenados, se reirán de él. Dirán, mira, ha vuelto de su viaje y no puede ver. Lo que sea que haya ahí fuera, le ha arruinado la vista. Es mejor quedarse aquí. Y esta es una de las verdades más crudas de la alegoría y de nuestra propia realidad. Cuando intentas compartir una nueva perspectiva,
Cuando intentas exponer una verdad que choca con las sombras de la mayoría, a menudo te enfrentas a una hostilidad absoluta. La gente no quiere ser liberada de sus cadenas, si libertad significa dolor y vergüenza. Eligen la comodidad de la ilusión sobre la incomodidad de la verdad. El prisionero liberado intenta hablar. Intenta describir el sol, la luz, los objetos reales. Pero, ¿cómo describes el sol a alguien que solo conoce la luz de una fogata? ¿Cómo explicas la belleza de los árboles a alguien que solo conoce la sombra de un palo? Su lenguaje ya no es el de ellos. Su realidad es completamente ajena. Lo que él ve como una liberación, ellos lo ven como una locura. En nuestra era, esto sucede todo el tiempo. Piensa en el amigo o familiar que has intentado convencer de una verdad que crees que es crucial. Has presentado datos. Has mostrado fuentes. Has usado la lógica. Pero ellos te miran con una mezcla de lástima y desprecio. Te dicen que estás envenenado por la información. Te acusan de ser ingenuo o de ser parte de la otra tribu. Se aferran a sus sombras con más fuerza que nunca, porque la narrativa que les ofreciste no les daba comodidad, les daba miedo. Y la reacción del prisionero liberado a esta hostilidad es un acto de coraje. En lugar de rendirse, persiste. Intenta encontrar una manera de hablarles. Intenta persuadirlos, no por un debate, sino por compasión. Pero la alegoría de Platón no tiene un final feliz. El prisionero de la cueva, según la historia, es visto como una amenaza por sus compañeros. Lo consideran loco. Y si tuviesen la oportunidad, lo matarían. Lo matarían por intentar liberarlos de su ilusión. Esta es la dura lección del regreso, no todos quieren la verdad. Y el acto de compartir lo que has descubierto puede ser peligroso. El conocimiento te da libertad, pero también te hace un forastero. Y el precio de ser un forastero puede ser alto. Pero este no es el final de nuestro viaje. El regreso a la caverna es un choque de mundos, una confrontación de realidades. Y el siguiente capítulo explora este choque en el contexto moderno, la lucha del profeta en tierra de sombras. ¿Qué sucede cuando la persona que ha visto la luz se encuentra cara a cara con la prisión de la posverdad? Capítulo 7. El choque de mundos, el profeta en tierra de sombras. El prisionero que ha visto el sol y ha regresado a la caverna es, en esencia, un profeta. Alguien que trae una verdad que sus compañeros no pueden, o no quieren, ver. Pero en la era de la posverdad, el profeta no se enfrenta solo a la incredulidad. Se enfrenta a un sistema entero diseñado para desacreditarlo. Platón describió que los prisioneros se reirían del que regresó. Y si tuviesen el poder, lo matarían. Esta es la dura realidad del profeta moderno. La persona que cuestiona una narrativa dominante no es vista como un buscador de la verdad, sino como un enemigo. Y los defensores de la caverna moderna tienen herramientas mucho más poderosas que simples burlas. La primera de estas herramientas es la desinformación dirigida. Los creadores de sombras no solo proyectan una realidad, sino que también atacan a quien intenta revelar la verdad. Si alguien publica un vídeo que expone un hecho incómodo, la respuesta no es un debate honesto. Es la creación de una narrativa de desinformación para desacreditar a la persona. De repente, el profeta no es un experto, es un agente del enemigo, un vendido, un troll. Los algoritmos se encargan de amplificar estas narrativas de ataque, asegurando que la reputación de la persona sea destruida antes de que su mensaje pueda siquiera ser considerado. La segunda herramienta es el ataque emocional. En la caverna de Platón, los prisioneros eran solo espectadores. Nosotros somos participantes. Y nuestras emociones son la munición. Si un profeta intenta traer la verdad, la respuesta emocional de los habitantes de la caverna es un torrente de ira, miedo y desprecio. Se les enseña a ver a la otra persona no como alguien con una perspectiva diferente, sino como un peligro para su identidad. El objetivo no es refutar el argumento. Es anular a la persona que lo hace. Y la tercera herramienta es la tribalización. La caverna moderna no es una prisión de individuos, es una prisión de tribus. La gente no se identifica con sus creencias, se identifica con el grupo que comparte esas creencias. Y el profeta que regresa no está desafiando una idea, está traicionando a su tribu. Y el instinto tribal es el de rechazar, expulsar y destruir al traidor. La pertenencia es tan poderosa que la mayoría prefiere estar equivocada con su tribu que estar correcta sola. El profeta de nuestra era, entonces, debe enfrentarse a esta realidad. Ya no es una simple conversación. Es una batalla cultural, una batalla por la percepción. Y la mayoría de las veces, el que trae la luz pierde. Se cansa de luchar. Se retira. Se aísla.
y la caverna se vuelve más densa y más segura. Pero la lección de este choque de mundos no es la de la derrota, es la de la advertencia. Nos enseña que el camino hacia la verdad no es solo un viaje personal, sino una responsabilidad colectiva. Nos enseña que la libertad de pensamiento es frágil y debe ser defendida. Nos enseña que los que se atreven a mirar el sol y regresar tienen un papel crucial. Y nos enseña que la caverna no es solo una prisión pasiva, sino un sistema activo que lucha por mantenerse en la oscuridad. Este es un momento para la reflexión. Un momento para entender que la alegoría de Platón no es una fantasía. Es un manual de supervivencia. Y el siguiente paso es entender cómo podemos defendernos de estas herramientas. Cómo podemos, como individuos, navegar en un mundo lleno de fantasmas. Capítulo 8. La prisión de los espejos, posverdad y la caverna viral. Hemos visto cómo la caverna de Platón se manifiesta en la posverdad. Pero la alegoría, por sí sola, no capta la complejidad de la caverna moderna. La caverna de Platón era estática, un lugar de sombras proyectadas. Nuestra caverna es dinámica, interactiva y, lo que es más aterrador, se retroalimenta. Es una prisión de espejos. La posverdad no es solo la aceptación de una mentira. Es la creación de una realidad alternativa. Y en este proceso, las sombras de la caverna no son solo proyecciones de objetos. Ahora son un reflejo de nosotros mismos. Los algoritmos no nos muestran la realidad, nos muestran lo que queremos ver, y así, nos convertimos en los portadores de nuestros propios objetos. Somos, simultáneamente, prisioneros y carceleros. Piensa en una comunidad en línea unida por una teoría de conspiración. Cada miembro comparte evidencia que valida la teoría. Cada me gusta y cada comentario es un acto de autovalidación. El algoritmo reconoce esto y les muestra más contenido similar. Esto crea un ciclo de retroalimentación donde la creencia se refuerza a sí misma, volviéndose más fuerte y más resistente a la evidencia externa. En lugar de ver una sombra proyectada, están viendo su propia sombra, reflejada por el espejo del algoritmo. La ilusión no viene de una fuente externa, sino de la propia comunidad. Y esto lleva a la fragmentación de la realidad. En la caverna de Platón, todos los prisioneros compartían la misma realidad de sombras. En la nuestra, no. Cada uno de nosotros puede estar en una caverna diferente, viendo un conjunto único de sombras diseñadas para nosotros. Esto hace que el regreso del profeta sea casi imposible. No solo no entienden lo que dices, sino que su realidad es tan diferente a la tuya que ni siquiera pueden comprender el concepto de un sol común. El concepto de noticia falsa es una manifestación de esta prisión de espejos. No se trata solo de que la noticia sea falsa. Se trata de que es una narrativa que está diseñada para encajar perfectamente con la burbuja de filtro y el sesgo de confirmación de un grupo. Es una sombra que se siente tan real que la aceptan sin dudar, no porque sea verdadera, sino porque resuena con sus creencias. Y los creadores de estas sombras modernas, los agitadores de la desinformación, han perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Saben que la ira y el miedo son mucho más potentes que la lógica. Saben que una narrativa que te hace sentir superior a la otra tribu será compartida a gran escala. Y así, las sombras que proyectan no son solo imágenes, son disparadores emocionales que nos mantienen encadenados. Pero hay una esperanza. La conciencia de que estamos en una prisión de espejos es el primer paso para encontrar la salida. Y el siguiente paso es la búsqueda. La búsqueda activa de herramientas para defendernos de las sombras. El prisionero de Platón no tenía otra opción que ser liberado. Nosotros tenemos la opción de liberarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo navegamos en un mundo donde la verdad es un fantasma que se esconde detrás de un sinfín de flejos? Ese es el desafío de nuestro próximo capítulo, donde te daremos las herramientas para convertirte en tu propio liberador. Capítulo 9. Navegando entre fantasmas, herramientas para la era de las sombras. Hemos recorrido el camino de Platón, desde la oscuridad de la caverna hasta el dolor del regreso. Hemos visto cómo la alegoría no es solo un mito, sino una descripción precisa de nuestra era de posverdad. Pero la historia no termina con el pesimismo del profeta rechazado. Termina con la acción. Con las herramientas que te permiten, a ti, el espectador, convertirte en el protagonista de tu propia historia de escape. El prisionero de Platón fue liberado por un salvador externo. En nuestra caverna digital, el salvador eres tú. Y tu ascenso no es un evento de una sola vez, sino una práctica diaria. Aquí tienes un conjunto de herramientas para navegar entre fantasmas, para discernir las sombras de la verdad. La primera herramienta es el principio de la duda radical.
Platón nos dice que los prisioneros nunca dudaron de que las sombras eran la realidad. Nosotros debemos hacer lo opuesto. Ante cualquier noticia, cualquier narrativa, cualquier post viral, tu primer instinto no debe ser creer, sino dudar. Pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Quién está proyectando esta sombra? ¿Y qué realidad están tratando de ocultar? La duda no es un acto de cinismo, es un acto de empoderamiento. Te libera de la necesidad de aceptar ciegamente. La segunda herramienta es la búsqueda de la fuente. En la caverna de Platón, el profeta intentaba señalar el fuego y los objetos reales. En nuestra caverna, debes hacer lo mismo. No te quedes con el titular. No te quedes con el reel de 60 segundos. Busca el artículo original, el estudio científico, el discurso completo. La verdad rara vez se encuentra en la superficie. Se esconde en la complejidad de los detalles, en las fuentes primarias. Y el acto de buscar la fuente te obliga a salir de la burbuja de la narrativa y a ver la información en su contexto original. La tercera herramienta es la exposición a la disidencia. El prisionero de la caverna solo veía una cosa. Tú, para escapar, debes ver la mayor cantidad posible de cosas. Rompe intencionadamente tu burbuja de filtro. Sigue a personas con las que no estás de acuerdo, lee medios de comunicación que no te gustan, escucha argumentos que te incomodan. No para convertirlos en tu realidad, sino para entender su perspectiva, para ver sus sombras. Y al ver cómo se construyen sus sombras, también aprenderás a reconocer las tuyas. La disidencia no es un enemigo, es un espejo. Te muestra las fallas en tu propia visión. Y la cuarta herramienta es la humildad intelectual. El prisionero de Platón se dio cuenta de que no sabía nada. Nosotros debemos abrazar esa misma ignorancia. Acepta que puedes estar equivocado. Acepta que la verdad es un proceso, no un destino. La arrogancia intelectual es una de las cadenas más pesadas de nuestra caverna. La humildad, en cambio, te da la flexibilidad para cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Te da la capacidad de ver la luz, incluso cuando te quema. Estas herramientas no te darán la verdad de una sola vez. No te prometen una salida rápida. Te prometen un camino. Un camino para convertirte en tu propio liberador. Un camino para construir un mapa del mundo que sea lo más cercano posible a la realidad. Y al usar estas herramientas, te darás cuenta de que la verdad no es un lugar al que llegas, sino un viaje que nunca termina. Y este viaje, la búsqueda continua de la verdad, es el tema de nuestro último capítulo. El viaje que comienza una vez que has salido de la caverna, un viaje que te lleva más allá de las paredes. Capítulo 10. Más allá de las paredes, la búsqueda de la verdad continua. Hemos llegado al final de nuestra alegoría, pero no al final del viaje. El prisionero liberado, que se ha acostumbrado a la luz del sol, ahora vive en el mundo real. Ha dejado la caverna. Ha visto la verdad. Pero la búsqueda no termina. Porque la verdad no es un destino. Es un camino continuo. Platón, en su relato, deja claro que el prisionero no regresa a la cueva para quedarse. Regresa para compartir su conocimiento, y luego vuelve al mundo de la luz. Su vida, a partir de ese momento, no es una de ignorancia, sino de constante descubrimiento. Y eso es lo que te espera a ti si decides abrazar esta perspectiva. Salir de la caverna no significa que dejes de cometer errores. Significa que ahora tienes las herramientas para reconocerlos. No significa que nunca más te enfrentarás a la desinformación. Significa que ahora tienes la capacidad de navegar a través de ella. La verdad, en su forma más pura, no es un conjunto de hechos inmutables. Es un proceso de indagación, de cuestionamiento, de revisión constante de tus propias creencias. Y la recompensa de este camino no es la comodidad. La recompensa es la libertad. La libertad de pensamiento. La libertad de vivir en un mundo vasto y complejo, en lugar de en una prisión de sombras simplistas. La libertad de vivir una vida de significado, no una vida de ilusiones. Así que, el llamado a la acción es simple. No esperes a que alguien más te libere. No esperes a que un vídeo, un libro o un influencer te dé la verdad. La verdad está ahí fuera, en el mundo real, esperando a que la busques. Desafía tus propias creencias. Busca fuentes. Escucha a los que no están de acuerdo contigo. Y, sobre todo, ten el coraje de admitir que no lo sabes todo. La alegoría de la caverna de Platón no fue escrita como una simple lección de filosofía. Fue escrita como un mapa existencial. Un mapa para la vida de un ser humano en cualquier época, especialmente en una donde las sombras son tan convincentes.
Y el viaje de Platón no termina con un final feliz y pulcro. Termina con un comienzo. El comienzo de una vida en la que te has convertido en el héroe de tu propia historia. Un héroe que ha visto el sol. Un héroe que sabe que la única forma de vivir es fuera de la pared. Nunca volverás a ver las sombras de la misma manera. Y esa es la verdadera recompensa. La recompensa de la iluminación.